Bien, y empezamos con lo que dijo el doctor Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, sobre la fiscalía y este golpe que pretende darle al presidente. No puede ser que una fiscal asuma y de su primer discurso, sin haber leído ni un expediente ni una carpeta, diga que ya lo va a destituir al presidente de la República. ¿Qué clase de justicia es eso? Por lo menos que se siente en su despacho y que lea las carpetas y que por lo menos estudie algo de penal, porque esa señora no sabe nada de penal. Le están recortando el derecho a la defensa y no los están dejando a los abogados ver la carpeta fiscal y están abriéndole proceso por libre oración por 36 meses solamente porque salió en una hoja de Hildebrand en los 13. Le van a levantar el secreto de las comunicaciones, le van a levantar, le van a hacer allanamiento, le van a pedir todas las medidas coercitivas y también van a citar a funcionarios de Palacio de Gobierno y si no vienen le van a pedir la detención preliminar a esos funcionarios. Esto es un abuso total lo que está haciendo. Un abuso total, la Fiscalía ha respondido, pero déjenme presentarles a nuestro primer invitado, Víctor Andrés García Belaúnde, está con nosotros esta noche. Excongresista y bueno, político de larga y amplia experiencia. Muchas gracias, Víctor Andrés, por acompañarnos. Bueno, esta ha sido la respuesta del Ministerio Público a lo señalado por Pachas. Ha dicho, ante las declaraciones del abogado Eduardo Pachas, defensor del presidente, el Ministerio Público precisa que todo abogado defensor tiene derecho a revisar la carpeta fiscal de la investigación, previa solicitud para que se le indique día y hora. Es decir, señor abogado, no se exalte, usted puede leer la carpeta, pero la reacción de Eduardo Pachas, ¿qué nos dice, además de esta sindicación directa de la Fiscalía de pretender un golpe? Bueno, yo creo que es un abogado demagogo, ¿no? Es un abogado muy demagogo. Lamentablemente no hay colegio de abogados, porque el colegio de abogados debía llamarle la atención a este tipo de abogados charlatanes, demagogos, oportunistas, arribistas. Pero de alguna manera ha dicho algo cierto, Víctor Andrés. Si la fiscal continúa las investigaciones, llegará el momento en que tendrá que citar a funcionarios de Palacio. Eso sí. Tendrá que levantar el secreto de las comunicaciones a funcionarios de Palacio de Gobierno. Pero me refiero al nerviosismo del doctor Pachas. ¿Revelaría ya, digamos, una sensación de derrota? Bueno, están preocupados, ¿no? ¿O de preocupación? Están preocupados, están es decir que no gobiernan y se dedican a defenderse, ¿no? Pero yo no creo que un fiscal pueda pedir la detención del presidente de la República. Decide su entorno, que no tienen inmunidad, no tienen blindaje, pero del presidente creo que no. Cualquier cosa se tiene que hacer, cualquier cosa vinculada al presidente de la República lo resuelve el Congreso. El Congreso. No la Fiscalía. La Fiscalía puede avanzar hasta cierto límite y ahí se tiene que detener. Correcto, pero el Congreso está en una situación, vamos, bastante complicada. Pensábamos que de pronto se iniciaba una era distinta con Lady Camones, pero siguen los problemas en el Parlamento y la mayoría considera todavía que no hay votos para una vacancia del presidente. Por lo tanto, la crisis se prolonga y ante ello hay quienes hablan de la posibilidad de suspender al presidente. Hemos conversado con algunos especialistas en este tema. ¿Qué tan viable es realmente la posibilidad de una suspensión en el ejercicio de sus funciones del presidente? Alonso Dávila ha hurgado en el tema. Tenemos una nota y luego seguimos comentando aquí en nuestros estudios. La gestión presidencial de Pedro Castillo se encuentra al borde del abismo, con un presidente con 5 investigaciones. 3 de ellas los indican como el líder, el cabecilla de una organización criminal que estaría obstruyendo a la justicia. Pese a ello, hay un Congreso que no cuenta con los 87 votos para una vacancia. Por ello, constitucionalistas proponen salidas para esta crisis en la que nos encontramos sumergidos. Para el constitucionalista Luciano López, se debe aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que Perú se encuentra suscrito. Si esto procede, el presidente puede ser inhabilitado y suspendido por mandato judicial. ¿Pero qué se necesita para ello? En los delitos que están contemplados en esta convención, en este tratado internacional, están justamente delitos como el encubrimiento, está en la obstrucción de la justicia. Sin embargo, para que pudiese ser posible, esto requeriría de una autorización judicial, es decir, de una decisión judicial.
lo que significa que la Fiscalía de la Nación tendría que plantearlo bajo esta argumentación un tanto más desarrollada ante el juez supremo de la investigación preparatoria, que es el doctor Juan Carlos Checli, y en audiencia, en debate con la defensa del presidente Castillo, pueda al final el doctor Checli tomar una decisión sobre el particular. E incluso esta convención a la que Luciano López hace referencia también fue nombrada por el juez Juan Carlos Checli al dar su veredicto sobre la tutela de derecho solicitada por el abogado del presidente Castillo. Y en esa resolución judicial, el doctor Juan Carlos Checli justamente recurre a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ojo, no perdamos de vista eso. Por eso es que lo que señalamos es que en todo caso un planteamiento como el que acabo de comentar es probablemente una salida, pero requeriría de ese debate ante la Corte Suprema y que la Corte Suprema al final pueda tomar una decisión. La constitucionalista y ex procuradora Delia Muñoz, la fiscal de la Nación, debe presentar una solicitud ante el Tribunal Constitucional para eliminar la protección constitucional que tiene el presidente Pedro Castillo. Siguiendo esta ruta de protección de derechos fundamentales y haciendo control constitucional y convencional a una norma que lo que está buscando es la impunidad de una persona que está ejerciendo el poder y constituye la persona más poderosa del país, entonces esa es para mí la única vía, la más difícil porque requiere mucha fundamentación, requiere demostrar que no hay otra vía posible y que es la única necesaria para que los ciudadanos podamos conocer la verdad y se pueda comenzar un proceso. La siguiente salida es la que propone Omar Cairo. Él contempla que cualquier congresista o ciudadano puede presentar la solicitud de juicio político contra el presidente Castillo por infracción constitucional. De acceder a ello, el presidente puede ser suspendido y hasta inhabilitado de sus funciones. El mecanismo que existe es el juicio político. Si alguno de los hechos por los que se le atribuyan al presidente, además de ser delito o sin ser delito, constituyen una infracción a la Constitución, y ese juicio político permite que el Congreso sancione al presidente por infracción a la Constitución con la suspensión, con la destitución, o sea, con separarlo del cargo, o con, además de la destitución, la inhabilitación. Pero es importante saber qué puntos o acciones pueden ser calificadas como infracción constitucional. Las infracciones a la Constitución son figuras claramente determinadas, a diferencia de la vaguedad del concepto de incapacidad moral que se pretende incorrectamente asimilar a moralidad. Una infracción a la Constitución, por ejemplo, se produce si el presidente o un presidente frustra la realización de una captura ordenada judicialmente. Salidas constitucionales para poner fin a esta crisis generada por un gobierno con serios cuestionamientos de corrupción y de presunta obstrucción a la justicia, y un legislativo sin ánimos de fiscalizar. Con una vacancia que se dilata en el tiempo porque no hay los votos, y hablo de vacancia porque es el mecanismo que ha utilizado el legislativo para, digamos, terminar el mandato de un presidente por motivos de corrupción o por investigaciones en su contra. ¿Es una de estas tres una salida a la crisis? Pueden haber muchas propuestas para salir, pero la suspensión no la veo, es muy complicada. Es una figura poco clara, nunca se ha aplicado por lo demás, nunca se ha aplicado. La vacancia por lo menos sabemos cómo se aplica, algunos dicen que es un poco express, pero si tú tienes a un presidente que está camino a la suspensión o a la inhabilitación ante un proceso en la Fiscalía, con 5 procesos, etcétera, bueno, ahí hay una incapacidad moral, sencillamente. Si lo vas a suspender, bueno, un presidente no puede estar suspendido, lo incapacitas moralmente y lo sacas. Eso es lo que corresponde. Me parece que
el juicio político puede ser interesante. Pero dicen que quienes se oponen a la vacancia que esto victimiza a Castillo y que en cualquier caso se ha usado, digamos, o lo usaría un Congreso que no cuenta con un apoyo ciudadano. Bueno, pero eso pasó con Merino porque hubo una campaña terrible contra Merino, fue una vacancia que se produjo inesperadamente, nadie estaba convencido que iba a suceder, inclusive los propios congresistas que votaron a favor se sintieron sorprendidos por los 105 votos. Además, en la calle Vizcarra en ese momento tenía cierta aceptación, bastante aceptación, mucho más que la que tiene hoy día Castillo. Entonces hubo una reacción en contra, pero la figura no estaba mal, Ahora es mucho peor, Y si a Nixon tuvo que renunciar, el presidente Nixon de Estados Unidos, porque obstruyó la justicia en el caso Watergate, ahora con mayor razón. Es decir, las figuras se repiten y el blindaje también se repite en los jefes de Estado en general. Son normas muy generales y muy universales que se aplican en el Perú también. ¿La renuncia de Castillo está descartada o puede llegar a una situación en la que llegue una negociación política, ya que habla de Nixon, con el propio Congreso para decirle, ok, mira, renuncia y no sé? Fujimori renunció sin negociar. Se fue al extranjero y mandó una carta de renuncia. ¿Podría hacerlo Castillo de nuevo? Podría hacerlo Castillo también, pero lo ideal es que, para él, me refiero, no para nosotros, pero sí para él, es que él negocie una salida, renuncie a favor de su vicepresidencia y su vicepresidenta se comprometa a llamar a elecciones. Para eso, el Congreso debería desde ahora aprobar una norma para que los vicepresidentes no completen el periodo presidencial, sino llamen a elecciones, como estaba previsto en la Constitución de 1860, que es la Constitución que más duró en el Perú, estuvo vigente más de 60 años. Entonces, hoy día no, hoy día el vicepresidente reemplaza al presidente y se queda hasta los 5 años o los 4 años que queden. Pero no se desnaturaliza la figura del vicepresidente con No, una propuesta así. porque nadie ha votado por un vicepresidente, la gente vota por un presidente, por lo tanto... ¿No por una plancha? No, pero básicamente la plancha es la persona, tú votas cabeza. por él. Tú votas por una persona. Es decir, cuando tú votas por el alcalde, no votas por el primer regidor, tú votas por el alcalde. Entonces yo creo que acá eso es lo que ha pasado. Y entonces no está, y hemos visto que con Vizcarra no es lógico que un vicepresidente se quede 4 años en el poder porque el presidente renunció a los 6 meses o al año, ¿no? El exministro del Interior, Carlos Basombrío, ha tuiteado y ha dicho lo siguiente: con 3 investigaciones fiscales, Castillo pide viaje a Colombia. ¿Hay peligro de fuga? Se pregunta Carlos Basombrío, pero en cualquier caso él señala que no debería darle permiso el Congreso para viajar, no solo por el peligro de fuga, sino que por esas investigaciones no representaría al país, sino, dice él, lo avergonzaría. Bueno, eso es una opinión muy personal. A ver, yo creo que sí. ¿Pero puede el Congreso negarle? Sí, puede el Congreso negarle perfectamente bien, pero el tema no es el presidente Castillo, el tema es Colombia. Aunque vaya, lo que habría que recomendar es que vaya y que se quede callado, que no haga tonterías, que no haga declaraciones, que trate de ser atento y amable, pero finalmente Colombia es un país muy cercano al Perú, miembro del Pacto Andino, de la Alianza del Pacífico, etc. O sea, es muy cercano al Perú y sería una pena que el Perú no esté ahí representado, ¿no? Mientras veíamos la nota me decía que la salida la ve más por el lado de la Fiscalía, no presionando, pero digamos poniendo las cartas sobre la mesa al Congreso de la República. Claro, la Fiscalía puede hacer una denuncia contra el presidente en la subcomisión y sigue un proceso bastante rápido de 60 o 90 días y ahí finalmente se vota en el Pleno y ahí se puede destituir o inhabilitar al presidente de la República, con lo cual automáticamente hay una capacidad moral y la vacancia va de la mano, van las dos de la mano. Eso sí se puede hacerlo. Pero que la Fiscalía pida la detención o que la Fiscalía tome otro tipo de decisiones, no me parece. Pero sí puede la Fiscalía presentarse ante el Congreso y decir, y eso parece que es lo que sospecha el doctor Pachas. Porque digamos, está por sus desesperado, declaraciones. yo veo que está desesperado, el pobrecito ha perdido la razón. Está casi como Aníbal Torres. Sí, la fiscal de la Nación se reunió con el ministro del Interior tenía otros planes para el equipo especial, quería poner a otra persona a cargo, pero parece que la fiscal habló claro y fuerte esta vez e impuso, acolchado en el liderazgo de este grupo. El problema es que la Fiscalía debería decidir
con qué personal cuenta para sus investigaciones. Lo que no puede hacer el Ministerio del Interior es colocarle a la gente que ellos quieren como topos. Y eso es lo que estaba queriendo hacer. Y eso es lo que estaba queriendo hacer. Y la Fiscalía entonces se ha plantado Me bien parece muy frente bien. al No ministro. siempre se planta de esa manera. Ajá. Ahora sí se han plantado bien y me parece que lo está haciendo bien. Le corresponde. Ellos escogen a su gente, ellos escogen a sus colaboradores. No pueden permitir que la policía o que el Ministerio del Interior le mande a cualquier persona ahí que no tenga ningún tipo de experiencia ni de capacidad, ¿no? ¿Cómo mira la situación del presidente y de este entorno a raíz de la detención de Bueno, Pacheco? es fatal. Cada día salen más cosas. Por eso que yo estoy seguro que al final el presidente, cuando sepa que el Congreso no tiene los 44 votos que le aseguran que no llega a 87, yo creo que el presidente ahí va a llamar a la oposición o va a llamar a su entorno y va a renunciar. No creo que él quiera ser destituido o quiera ser vacado. Yo estoy seguro que cuando llegue ese momento, que va a ser relativamente pronto, no creo que el presidente dure un año más, no lo veo en el mensaje del próximo 28 de julio, por ejemplo, ¿no? Él va a reflexionar y va a querer salir, bueno, por la puerta más grande que puede, ¿no? Y no por la puerta chica. Claro, lo que percibe la ciudadanía es que hay también una atomización tremenda en el Congreso. Estamos hablando ya de 13 bancadas, algunas se han conformado apenas unas horas antes. Pero eso es culpa del Tribunal Constitucional que legalizó el transfugismo. Eso. En algunos congresos del mundo, la persona que ingresa con un partido se tiene que quedar con ese partido, porque si se va de ese partido, si se va de esa bancada, pierde su curul. Y lamentablemente acá es todo lo contrario. Acá la gente busca un partido para llegar al Congreso y una vez adentro se despiden del partido y hacen lo que quieren. Y eso debilita el sistema. Bueno, estas son precisamente las bancadas, las teníamos en un cuadro ahí para que ustedes vean rápidamente cuántos son los integrantes. No me acuerdo ya cuántas llegaron al Congreso, pero en cualquier caso ahora son 13, incluyendo, bueno, o contando además a los no agrupados, que son 6 congresistas que no tienen bancada. Fuerza Popular mantiene 24, pero Perú Libre se partió en 3 o 4. Lo otro es lo que ha ocurrido con Wilmar Helera, el tercer vicepresidente del Congreso de la República. Hoy se ha conocido una condena a 6 años de prisión. Esto quiere decir prisión efectiva en su contra por un caso de corrupción. Bueno, y el caso de Freddy Díaz también, o sea que es... La denuncia por violación. Eso es fatal. Yo no sé qué cosa es más grave, las dos cosas son muy graves. En el caso del señor Helera, él debía ser desaforado. Hay que recordar el caso del general Donaire, que la gente de APP y de otros más en el Congreso lo blindaron, tenía una sentencia en contra, pero como no era una sentencia la última, la firme, la sentencia de la Suprema, que estaba a primera instancia y segunda instancia, entonces lo aguantaron, mientras no salga la sentencia, la última, quedan ahí, y lo han guardado, lo han blindado durante 1 año o 2 años. Eso le hizo un daño tremendo al Congreso y justificó para muchos el cierre del Congreso. Cuidado, que eso puede pasar lo mismo. Por eso es que yo creo que eso inclusive se ha cambiado. Él ha renunciado no, ya. Es que ha renunciado a la vicepresidencia, lo cual no entiendo por qué lo nombraron allí, porque este juicio se sabe, este juicio viene de atrás. Lo que hay que hacer ahora es primero suspenderlo en la Comisión de Ética y luego desaforarlo, entregarlo. Yo creo que ya no tiene blindaje, porque eso se ha cambiado. Entregarlo a la justicia y que lo tomen preso y se vaya preso. No hay inmunidad parlamentaria. Ya, para eso no hay inmunidad parlamentaria. Para eso no hay. Eso se cambió. Entonces él puede ser detenido en cualquier momento y o ponerse a derecho e irse preso. Y bueno, y el Congreso tiene también que tomar la decisión de suspenderlo mientras eso no llegue. Pero ese caso me parece gravísimo porque además eso es especulado, o sea, es un robo al Estado. Exacto. No es un robo robo al Estado. Al Estado. Entonces, ¿qué hace en el Estado? O sea, no ha habido ni siquiera postular. Pero claro, como somos Perú, es un partido de ¿Y cómo se explica la inclusión y que esto no lo había visto el resto de congresistas que lo han acompañado en esta lista a la mesa? Y que no le haya visto su partido, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Yo creo que es una cosa sumamente grave. Pero el partido no ha tenido filtros, el partido el comportamiento de Somos Perú un partido manejado por Vizcarra. Absolutamente errático, pero uno piensa en Lady Camones, uno piensa en la señora Moyano, que son, digamos, la señora Moyano sobre todo de oposición, y de pronto llevar a una persona que, caramba,
¿no?, iba a tener este cuestionamiento inmediatamente, porque así no tuviera la condena, lo del proceso iba a saltar. Lo que pasa es que ellos han negociado con dos bancadas que son afines al gobierno, que son Somos Perú y Podemos, porque las otras bancadas que no son afines al gobierno, como es Avanza Perú, Avanza País y Renovación, se fueron por otra parte, se fueron apoyando a la señora Chaís. Entonces, al dividirse, han buscado lo que han podido, pues, y han recogido a esta persona que es, a mi modo de ver, nefasta. Vamos, Víctor Andrés, le pido que nos acompañe un momento. Tenemos un enlace en este instante con Silvana Robles de Perú Libre a través de Zoom. La congresista está enlazada con nosotros y lo primero que quería preguntarles, bueno, ¿cuál es su impresión tras lo que se ha conocido hoy, la situación del tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, a quien se le ha condenado a 6 años de prisión por peculado? Bienvenida, congresista. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Qué gusto saludarte. Sí, la estamos escuchando. Es sobre la situación del vicepresidente del Congreso. Bien. Lamentable se ha dado esta situación de una violencia contra la mujer, en la cual manifiesto mi total repudio para este caso y me solidarizo también con todas las víctimas que acontecen, no que haya sí, pues, claro. Usted se está refiriendo, perdóname la interrupción, se está refiriendo a la denuncia por violación en contra de Freddy Díaz, sobre la que el señor Helera, tercer vicepresidente de la mesa, ha tenido comentarios, por decirlo menos, desafortunados. Pero el día de hoy, si usted no lo sabe, el Poder Judicial le ha condenado a 6 años de prisión por peculado y él ha renunciado a la mesa directiva. ¿Debería ser desaforado del Parlamento? ¿Cuál es su posición? Considero que dentro del Parlamento se tiene que mantener la ética de todos los colegas congresistas. En este sentido, considero que el desaforo es la mejor forma de mencionar y hacer presente que pues hechos como estos son condenables y no se pueden permitir, menos dentro del Parlamento de la República. Correcto, seguimos, creo que usted sigue entendiéndome el tema de la violación. Me refiero al tercer vicepresidente, al señor Wilmar Helera, congresista Wilmar Helera, sentenciado por colusión agravada el día de hoy, la pena 6 años de prisión. Si bien es cierto, el tercer vicepresidente de esta nueva mesa directiva ha renunciado a ese cargo, en la mesa, y eso deja una silla vacante en la mesa. Aquí estamos hablando con nuestro invitado, Víctor Andrés García Belaúnde, que al Congreso le correspondería más bien desaforar al congresista Helera. ¿Usted es de la misma opinión? Comparto la opinión del invitado del día de hoy, puesto que un congresista pues tiene que tener esta investidura tan alta y no se puede estar inmiscuido en un acto de colusión tal y como lo ha dictaminado ya la sentencia. Estoy segura que el congresista va a poder apelar porque sé que es en primera instancia y pues considero que ha sido muy loable su renuncia, puesto que la mesa directiva representa a los 130 congresistas y pues ya será la Comisión de Ética también que actúe de oficio. Y pues sí estoy de acuerdo con el desaforo. Sí, en este caso ya está judicializado el asunto. Ahora, se están presentando ya, lo que toca es volver a votar para ocupar esa silla, sustituir al señor Helera. Y ya hay un candidato de Somos Perú, pero también hay un candidato que se vocea en Renovación Popular, el congresista Muñante. Perú Libre, ¿colocará algún candidato, presentará un candidato o apoyará a quién? ¿A quién piensa usted se apoyará? Todavía no es un tema que se ha tocado dentro de la bancada. En definitiva, no podríamos apoyar al colega de Renovación Popular que piensa o que ya se han pues, dicho a voces que va a postular. Tal vez sí debería de haber un candidato de la izquierda que pueda ocupar la mesa directiva, pero tendrá que ser de consenso de los grupos de izquierda y pues probablemente algunos partidos que son de centro deberían de sumarse. De acuerdo. Finalmente quería preguntarle por este señalamiento que ha hecho Vladimir Cerrón cuando se ha comentado el caso de los niños en el Congreso. Él ha dicho que si se trata de prebendas, ¿no?, y de tratos extraños, digamos, que lindan con la corrupción, de alguna manera estoy parafraseando su señalamiento, pues
hubo o hay también niños en Perú Libre. Este es el tuit que él publicó. Vamos a verlo. Si la práctica de los niños, dijo Vladimir Cerrón, ojo, implica la compra de conciencia, la prebenda, el cabildeo, el toma y daca, podríamos afirmar que en la bancada primigenia de Perú Libre también hubo niños y niñas. ¿A quiénes se refiere, congresista? Habría que preguntarle al secretario general. No he leído el tuit, sí lo sé en este momento, pero sinceramente considero que se debería preguntarle al doctor Vladimir por esta posición y postura que él ha adoptado. Yo no podría hacer una acusación de tal forma de poder decir que uno de mis ex colegas ha estado inmiscuido en uno de estos actos, ¿no? Claro, pero bueno, usted ha compartido con otros colegas esa bancada primigenia. Hoy, por supuesto, la bancada está partida, pero usted diría que esto apunta, por ejemplo, al ala magisterial, a la bancada magisterial, o al bloque Perú Democrático, por ejemplo. Que hay 3 bancadas que son disidentes de la bancada primigenia en Perú Libre. Deduzco que se encuentran en algunos de estas bancadas potencialmente por lo que ha podido mencionar el secretario general del partido. Yo respeto su opinión, pero sinceramente no la comparto porque no me consta. De acuerdo. La moción que ha presentado a la mesa directiva. Correcto, hemos presentado una moción multipartidaria para dejar sin efectos dos acuerdos de mesa que se han tenido. Uno de ellos es la 110 y la otra la 116. La 110, como ya sabemos, después que la presidencia o los representantes, ex representantes en este caso de la mesa directiva, puedan tener beneficios como seguridad, vehículo, chofer, que se les otorguen por 6 meses adicionales al cargo que ellos han desempeñado, ¿no? El otro tema es que la señora Alba, porque hay que decirlo con nombre propio, es la congresista que se beneficiaría con este acuerdo de mesa, puesto que no se puede consentir dentro de esta crisis económica mundial, pues que el Congreso de la República pueda seguir desembolsando más dinero del que ya desembolsa, y teniendo como único mérito haber sido ex presidenta del Congreso de la República. Nos queda claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la congresista Silvana Robles de Perú Libre. Muy buenas noches. Víctor Andrés, ¿cuál es su opinión sobre lo que acaba de señalar? Sobre todo al final, ¿no? Ha criticado directamente a una integrante de Acción Popular. No, yo creo que ella no tiene la culpa o no es responsable de esto. Ella ha aceptado seguramente a un acuerdo o a un pedido, ¿no? Pero sí, yo creo que ambas cosas hay que anularlas. Me parece absurdo que se tenga seguridad y privilegios y prebendas sin cargo. O sea, el cargo dura un año, que con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, con mucho desvelo, y los privilegios, bueno, de alguna manera te hacen el cargo más llevadero. Pero claro, después de eso, que ya no hay cargo, que no tienes ningún tipo de problema, te quedes con los privilegios, no me parece que sea lo más conveniente, ¿no? Yo creo que eso hay que eliminarlo. Le pido otro momento adicional porque vamos a entrar también con Alejandro Muñante de Renovación Popular. El congresista ha sido uno de los voceados como candidato a ocupar la silla de Wilmar Helera. Congresista Muñante, muy buenas noches. ¿Es usted candidato a ocupar esta silla vacía que queda en la mesa directiva? Muy buenas noches, Mávila. Buenas noches, congresista, el congresista que está contigo, Vitocho. Muchas gracias. Sí, bueno, mira, todavía no se ha elegido de nuestra bancada a alguien que pueda reemplazar al señor Helera. Todavía no hemos tomado la decisión. El día de mañana nos vamos a reunir para ver varias cosas, porque también tenemos que cuadrar el tema de los integrantes de las comisiones, las presidencias. Mañana solamente tenemos plazo hasta las 11 de la mañana para presentar la lista, así que nos vamos a reunir muy temprano en la bancada y de ahí van a salir las decisiones. De acuerdo, pero Renovación presentará candidato en cualquier caso, si no se ha confirmado que vaya a ser usted. Eso también lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? En principio hay una posición un poco renuente, ¿no? De no participar, porque conforme ya lo habíamos manifestado en la anterior oportunidad,
pero no sé, en salvaguarda, creo, de los intereses del país, podríamos evaluar eso el día de mañana. Le digo esto porque el congresista Bazán de Avanza País, por ejemplo, ha dicho que no tendrían problema en conversar con Renovación Popular con tal de que la mesa quede en manos de la oposición. Es decir, asegurar, digamos, que la mesa directiva esté en manos de la oposición. Eso supondría limar asperezas también con Fuerza Popular, por ejemplo, para Renovación. Yo creo que sería muy importante que ese cupo sea ocupado por un congresista de oposición para poder hacer una correlación de fuerzas mucho más equilibrada, ¿no es cierto? Que exista un contrapeso necesario y de esa manera pues la oposición tenga mayor representatividad en esa mesa directiva. Yo creo que va a ser importante que el reemplazante del señor Helera sea alguien de las bancadas de oposición. Nada obliga a que tengamos que elegir a otro miembro de la bancada de Somos Perú, eso tenemos que aclarar. ¿El Congreso debe desaforar a Wilmar Helera? Bueno, tendríamos que esperar primero que se confirme la sentencia por la Corte Suprema. No entiendo que la primera instancia, que es la Sala Superior, ha fallado en su contra. El señor Helera tiene todo el derecho de apelar esa sentencia, y si la Corte Suprema confirma... ¿No sería un blindaje a lo Donaire, recogiendo una opinión de un invitado en el programa que está presente? ¿No sería el caso Donaire? Pasó lo mismo, se consideró exactamente igual y esto le hizo mucho daño a la imagen del Congreso. La sentencia está consentida, es decir, ya es una sentencia en primera instancia, no hay inmunidad parlamentaria. ¿No debería el Congreso tomar la iniciativa y desaforar al congresista para que cumpla, digamos, con esta pena mientras apela? Sí, lo que pasa es que todo peruano tiene derecho a la doble instancia y esta sentencia todavía no es consentida, no es firme. La sentencia es consentida cuando se emite en la última y definitiva instancia, que todavía falta, que es la Corte Suprema. En este caso, si es que la Corte Suprema confirma la sentencia, para eso nosotros sí rogamos a los jueces supremos que le pongan celeridad al caso para que su apelación pueda resolverse lo más antes posible, y ya con eso el Congreso va a tomar la decisión, y estoy seguro de que de confirmarse la sentencia, a nosotros no nos pesará la mano para firmar un desafuero. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros. En realidad ya no les quedaría margen de maniobra ni la posibilidad de tomar la iniciativa, porque finalmente con una sentencia consentida no se puede hacer nada más, pero le agradezco que haya estado con nosotros, congresista. De todas maneras se vota. Muchas gracias, Mabel. Muy bien, muy amable, Víctor Andrés. Justamente lo que decía. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el señor Muñante en la primera parte, pero en la segunda no. La sentencia es firme. Es decir, puede apelar. La Suprema se va a pronunciar en un año, no, en 5 años. ¿En 5 años? Claro, porque falta, pues, es todo un proceso muy largo. Y eso pasó con Donaire. Así que no, yo creo que... Aún cuando no hay inmunidad parlamentaria, es decir, el congresista no debe ir... No, él debe salir ya. Y si la Suprema lo encuentra inocente, si él sigue en el periodo parlamentario que fue elegido, lo restituirá. Pero lo que no puedes hacer tú es quedarte sentado en el Congreso con un sentenciado. Eso de ninguna manera, pues. De ninguna manera. Eso de ninguna manera. De ninguna manera. Más allá de que el partido lo haya expulsado, de que el partido le haya pedido la renuncia. Y el castigo del partido es no participar en la mesa directiva ahora, porque el partido es el que lo ha puesto ahí. Debería ser entonces un congresista que no sea que no sea el partido, por supuesto que sí. ¿Le correspondería Renovación limar asperezas, digamos? Claro, ahora que ya no hay candidatura Echaíz, ya no están divididos, pues que se pongan de acuerdo, que conversen y que pongan en ese cargo a una persona que, como él bien decía, y estoy de acuerdo con eso, con él, en este caso, poner a una persona que pueda contribuir a fortalecer la oposición. Muñante. Bueno, puede ser él o cualquier otra persona que ellos decidan, ¿no? Pero lo que no puede hacer es entregarle la misma prebenda, la misma bandeja a Somos Perú, que ha cometido el gravísimo error de poner a un delincuente, ¿no? ¿De qué bancada debería provenir ese Mire, no lo sé, pero candidato? No sé, hay que buscar a una persona adecuada para el cargo. Avanza País, Renovación, el señor Bazán, que se fue mencionado, o el señor Muñante, o el señor Cabero, en fin, hay una serie de personas que pueden hacerlo perfectamente bien. Habrá que ver la votación, porque eso sí hay que someter pero eso a que votación, se pongan de ¿no? acuerdo, que se pongan de acuerdo, porque esa mesa directiva con 2 bancadas
muy cercanas al gobierno, evidentemente iba a dificultar las cosas, ¿no? Usted ha dicho que no ve al presidente un año más de ninguna manera, que esta vez sí ya... No lo veo el próximo 28 de julio en el Congreso, no lo veo. En otras circunstancias. No lo veo. Por eso le hacía la pregunta e insistía sobre la opinión en la mesa directiva y lo que está haciendo el Congreso. Cada paso que dé el Congreso va a estar siendo vigilado con lupa por la ciudadanía, por lo complicada de la situación del presidente y por lo que usted ha dicho hoy, que inevitablemente la presidencia, la llave de la presidencia está en el Congreso de la República. Y además hay que ver el aspecto económico. Por ejemplo, el cobre ha bajado de $5 a 3 y pico, 3.200, o sea, eso se va a notar el próximo año porque los pagos y las ventas ya se han hecho y se van recibiendo después, pero después van a bajar los ingresos mineros que son los que sostienen estas generosidades del gobierno dando plata a todo el mundo, bonos, etcétera, ¿no? Entonces, la crisis se va a notar también el próximo año mucho más. Necesitamos un gobierno que reorganice el país y que lo ponga en vereda otra vez para poder empezar a trabajar con nuevas inversiones, nuevos proyectos y con una mejor administración del Estado. Muy bien, muchísimas gracias como siempre, Víctor Andrés, por estar con nosotros esta noche. Nosotros vamos